Hola, ¿me escuchan? Sí, Ídolo. doctor. Sí, doctor, lo escuchamos. Tuve un pequeño problema con el micrófono. Ya. Entonces, vamos revisando la sentencia que... no, este es de Paulita. A ver, después lo guardo. Acá está. Hechos probados. En presente caso se ha demostrado que el plenario de fecha 10 de agosto del 2020, la víctima Melissa Tuaco se encontraba en su casa ayudando a su padrastro en los quehaceres de la casa y al promediar a las 11:30 am aproximadamente ocurrió ese lamentable hecho. De acuerdo a la declaración del ahora acusado Milton Cádiz Rocha, estos extremos quedan acreditados por la declaración de Thompson. Pero ¿cuál es el extremo que se está demostrando? Aquí no hay claridad, ¿no? De que estaba en la casa y de que estaba ayudándole al padrastro, no son los hechos que se están investigando. Lo que se está investigando es un infanticidio, que se ha matado a la menor, ¿no? Eso tendría que decir aquí en el primer punto. Que de acuerdo a la autopsia de ley, se ha podido determinar que la causa de la muerte es un golpe con objeto fijo, que es la pared, ¿no? Y el cual ha causado traumatismo encefalocraneal producido por Milton Cádiz Rocha, ¿no? También se pudo evidenciar que el mismo día de la muerte de la niña Melissa Tortuaco, la madre se encontraba en el lugar de trabajo. No veo de la necesidad de demostrar porque se encontraba en el trabajo, porque ella no es la acusada, ¿no? Pero bueno, por tanto, el juez falla haber establecido la comisión del hecho punible de infanticidio, habiéndose adoptado un voto uniforme, 30 años es el infanticidio. Edwin. Sí, doctor, así dice aquí en el artículo. Ya. Bueno, tiene que corregir algunos extremos, más o menos ya dándose cuenta, como hemos revisado la sentencia de Paulita, ya ustedes se darán cuenta, digamos, de que algunos elementos tienen que irse ampliando, tanto las declaraciones, testigos, pruebas, el examen médico forense es importantísimo para determinar las causas de la muerte, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario, por favor? ¿Algún comentario? Doc, Sí, Pablito, dime. no hay muchas sentencias, ¿no? Que se puedan buscar como modelo. Y busqué bastante, no he encontrado, Doc. Sí, lastimosamente no hay. Si hubieran estado las actividades más normales, fácilmente se podía haber conseguido. Yo tengo algunas sentencias, pero son fotocopias, están en muy mal estado, entonces por eso he buscado una digital para poderles facilitar. Pero cumple estas formalidades de la sentencia, como hemos podido revisar en la normativa procesal penal, ¿no? Que en Sí, realidad doctor. el código nos señala tendría que ser la estructura de una sentencia. Sí, la verdad solo me basé igual en lo que teníamos porque busqué y no encontré otro, digamos, más completos y demás. No he encontrado. Sí, pues, lastimosamente. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, por favor?
Doctor, ¿Sí? en ese punto donde no puse hechos no probados, en mi caso, por ejemplo, en esta sentencia que yo trabajé, hasta ahorita sigo dudando y no hallo qué poner. A ver, ¿qué tendría que poner de acuerdo al hecho? Perdón, no lo estoy entendiendo. Bueno, saqué ese punto de hechos no probados, ¿sí? En realidad, en su proceso tendría que ser, digamos, contradictorio. Lo que usted ha hecho tendría que haber sido un proceso abreviado, no tendría que haber llegado a juicio oral. ¿Me entiende ahora? Allá, pero sí, doctor, sí, sí. Ahora sí lo entiendo, doctor. Correcto, correcto. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por favor, ahora vamos a ver justamente lo que es un proceso abreviado. No, Doc, está bien hasta ahí. Ya. Por favor, vamos al Código de Procedimiento Penal, artículo 373. ¿Están a la mano con su procedimiento? Sí, doctor. A ver, me lo leen, por favor, el artículo 373. Es sobre procedencia, doctor, artículo 373, procedencia. Sí, sí, por favor. Parágrafo primero, concluida la investigación, la o el imputado, la o el fiscal podrá solicitar que se aplique el procedimiento abreviado en la etapa preparatoria ante la o el juez de instrucción conforme al numeral 2 del artículo 323 del presente código y en la etapa del juicio hasta antes de dictarse sentencia, tanto en el procedimiento común como en el inmediato para delitos flagrantes. Parágrafo segundo. Cuando la solicitud sea presentada por la o el fiscal, para que sea procedente deberá contar con la aceptación de la o el imputado y su defensor, la que deberá estar fundada en la admisión del hecho y su participación en él. Parágrafo tercero, en caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, la o el juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado. Parágrafo cuarto, la existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no impediría la aplicación de esta regla a alguno de ellos. Eso ¿Ha sería leído todo, el doctor. artículo 373? Sí, 373, procedencia, dice. Ya. A ver, recordaremos qué es el procedimiento abreviado. No salida alternativa. A ver, es una forma en la cual concluye una la etapa preparatoria, ¿no? Una salida alternativa en la cual tiene como prerequisito que el imputado acepte la comisión del ilícito, ¿verdad? Es un procedimiento usado en el derecho español para instruir el juiciamiento fallo de las causas por delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta 9. Bueno, Entonces, en esta circunstancia, el legislador, a momento de la elaboración del Código de Procedimiento Penal, establece un procedimiento especial, ¿no? Que va a modificar al procedimiento común, que sería el juicio oral. Porque sabemos muy bien que el juicio oral tiene el objetivo de demostrar los extremos que se tienen en la acusación, ¿no? En el cual se van a ventilar las pruebas documentales, testificales o periciales.
Pero en estas circunstancias, como el proceso penal ya no hay necesidad de comprobar los extremos, ya que este ha aceptado el ilícito. Entonces, el procedimiento se va a acortar y va a ser más rápido. No va a haber necesidad de instaurar un juicio oral, no va a haber necesidad de comprobar los extremos simplemente con la aceptación del imputado. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Es una simplificación de los trámites procesales, de modo que el consentimiento del imputado y su defensor se prescinde del juicio oral y público para dictar una sentencia condenatoria sobre la base de la admisión de los hechos, su participación de los mismos y el requerimiento de la pena hecha por el fiscal. En esta circunstancia, el requerimiento que va a pedir el proceso abreviado ya va a establecer cuál va a ser la pena que se va a imponer al acusado, que obviamente ya va a ser, ya no va a haber duda en su culpabilidad, sino va a ser directamente considerado como culpable. ¿Ya? Artículo 374. Vamos a ver cuál es la tramitación de la resolución. Dice, la audiencia oral, el juez escuchará al fiscal, al imputado y a la víctima o al querellante para previa aprobación de. No nos olvidemos, a ver, recapitularemos. En la etapa preparatoria puede realizarse, se puede presentar el fiscal un requerimiento conclusivo de proceso abreviado, en el cual, lógicamente, va a buscar una sentencia condenatoria. Pero dentro de la lógica, esto ya ahí va a concluir, simplemente se va a señalar día y hora para dictar la sentencia nada más. ¿Ya? Dice, 1, la existencia del hecho y la participación del imputado es importante ya tener claramente establecido. 2, que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral ordinario. Y 3, el reconocimiento de la culpabilidad fue libre y voluntario. Es importante que este reconocimiento del hecho ilícito sea voluntario, no puede existir ningún tipo de presión, ni judicial ni extrajudicial, ¿no? Aceptado el procedimiento, la sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado, pero la condena no podrá sustentarse superar la pena requerida por el fiscal. En esa circunstancia, ¿no? Lo que el fiscal ha pedido en el requerimiento será la pena que se vaya a señalar. ¿Se acuerdan del caso del policía que en el municipio de Quillacollo ha matado a su enamorada? ¿Se acuerdan de ese casito? ¿En dónde, Doc? En Quillacollo. Una señorita estaba desaparecida. Ah, y después sí, se encuentran restos de una persona que había sido, primero le habían disparado y después le habrían quemado. Sí, sí. Exactamente. ¿No? Es el ejemplo de este caso del proceso abreviado en el cual se lo detiene al imputado. Ya aceptado la culpa. Sí, sí. Perdón, ¿puedes repetir? No, ya aceptado que la... Bueno, él dijo, no, que solamente la había
supuestamente quería enterrar y no sé qué, que supuestamente se había suicidado, dijo, ¿no? A un principio, pero después ha aceptado su culpa, ¿no? En las declaraciones que ha dado. Exactamente. Entonces, con eso, digamos, vamos a ir ejemplificando. El trámite es bastante sencillo, no es complicado, ¿no? Tiene que existir el hecho y la participación del imputado. Aquí, dentro de esta lógica, tiene que haber ocurrido el hecho. En el caso de esta señorita, se ha encontrado los restos, ¿no? Se ha hecho el examen pericial y se ha podido determinar que los restos correspondían a la mencionada dama, ¿no? Se pudo determinar por el examen médico forense y el estudio balístico que tenía un disparo en la cabeza, creo que era, ¿no? Y que posteriormente habría sido quemada su cuerpo, ¿no? En esa circunstancia era un poco de bastante complicado, ¿no? El pensar que si se ha suicidado, ¿cuál era la necesidad de quemar el cuerpo? ¿Verdad? Que el imputado voluntariamente renuncia al juicio oral. Como hemos dicho, en el juicio oral tiene que realizarse una investigación, tiene que comprobarse los extremos de la parte acusadora. Como en el caso no hay necesidad de demostrar nada, las pruebas no van a ser ofrecidas ni entregadas, ya que el Ministerio Público con el acusado han suscrito un documento en el cual él, de su propia y espontánea voluntad, como dice el numeral 3, que el reconocimiento de la culpabilidad fue libre y voluntaria, ha aceptado la comisión del ilícito, ha señalado que él habría cometido el delito, ¿ya? Entonces, en estas circunstancias, se firma este documento mediante un memorial solicitando al Ministerio Público se proceda a dictar un requerimiento de proceso abreviado. En estas circunstancias se va a elaborar un documento en el cual simplemente aceptará la comisión del ilícito, del asesinato. Y se pide la sentencia establecida en el Código Penal. En el caso del asesinato, la pena es de 30 años. No hay la posibilidad, digamos, de reducir la pena porque esa es la pena impuesta al asesinato. No hay menor tiempo de castigo. ¿Ya? Aceptado el procedimiento, la sentencia se fundará en los hechos admitidos por el imputado, pero la condena no podrá superar a la pena requerida por el fiscal. En ese caso, la pena que ha pedido el fiscal, esa será la pena que se va a dar. En caso de improcedencia del requerimiento sobre la pena, no vincula al fiscal durante el debate. ¿A qué quiere decir esto? Si no se llega a dar el juicio, o perdón, no se llega a aceptar el requerimiento, porque la víctima puede objetar también ese requerimiento conclusivo, entonces podrían irse nomás a un juicio oral. Y en esa circunstancia, el Ministerio Público podría poder pedir una pena máxima, pero no puede ser utilizado este elemento como es la aceptación del juicio, del delito en el juicio, porque esta aceptación quedaría nula. ¿Ya?
¿En qué circunstancias el juez podrá negar el procedimiento abreviado? Dice, cuando el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos. Cuando exista cierta duda de la comisión del ilícito o se pueda buscar una pena mayor, ¿no? La víctima presente oposición fundada conforme al artículo 373. En esas circunstancias tendríamos que ir a un juicio oral. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, es bastante sencillo este procedimiento del proceso abreviado. No hay mucha complejidad. Lo que sí, obviamente, es necesario la aceptación del acusado como del abogado de este, ¿no? Y la suscripción de un documento. Tampoco esta sentencia del proceso abreviado es apelable, porque como es un acuerdo ya suscrito por el Ministerio Público y por la parte acusada, esto es irrevisable. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Hola. No, doctor, está bien. Estaba buscando una sentencia del proceso abreviado. Voy a tener que sacarle fotografía a los que yo tengo y mandarles. Lastimosamente no hay, como decía Paulita, no hay mucha información o muchos ejemplos. Preguntas, comentarios, por favor, les rogaría para enriquecer esto que es el proceso abreviado. Doctor, este procedimiento de juicio abreviado como tal, eh, básicamente entonces, entendiendo como usted explica, nos explica, se resume, ¿no? En, en lo más concreto posible, ¿no? Es decir, de que esto va a permitir a esta persona que está acusada y a su abogado, como mencionaba, antes de una audiencia preliminar, ¿no? Que se va a imponer una condena, ¿no? Al concluir dicha audiencia, ¿no? Ya que este acusado va a reconocer su culpabilidad, ¿no? De forma voluntaria. Sí. Entonces, este proceso abreviado, doctor, va a ser más básicamente evitar la burocracia, evitar el trámite procedimental que se sigue en tiempo y espacio, tal vez vamos a reducir costos, tiempo, etcétera. ¿Es así? Sí, bueno, esto ha sido pensado con la idea de que se busque una justicia rápida y oportuna, se elimine eh, la morosidad en un proceso, porque economía procesal, tanto para el acusado como para el Ministerio Público, ¿ya? Como ya no tienen que demostrar absolutamente nada, entonces simplemente van a con la aceptación, ahí concluye.
Lo que corresponde es de que salga la sentencia, se ejecutaría y se vaya a cumplir la pena. En muchos casos, el imputado prefiere un proceso abreviado porque, imagínense, un juicio dura aproximadamente unos 3 años en juicio, ¿no? Estar con ese problema, en muchos casos puede darse la detención preventiva, igual va a estar guardado. Otros por conciencia prefieren aceptar la pena, simplemente. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Claro, pues porque también mientras esperan su sentencia y todo eso, también pueden estar pues en detención preventiva, ¿no? Y es lo mismo que pues, si ya estuvieran pagando su pena, digamos. Claro. Les estoy pasando un memorial. Vamos a dar lectura. La conexión última que vamos a tener es un memorial en el cual se está solicitando se proceda a un proceso abreviado, ¿ya? Entonces, estén atentos a la última conexión, por favor.